Sí, Micaela, ya se está viendo. Ok, Ya. chicos, antes de empezar, recuerden que como su compañera habló de parte del cuerpo uterino, en el útero vamos a tener el endometrio, vamos a tener miometrio y lo que es la serosa. El endometrio es un epitelio, va a tener un epitelio simple y va a tener glándulas, ¿ok? Entonces, recuerden que esto está influenciado por lo que son las hormonas, ya sea estrógeno, progestágenos, y de acuerdo a eso va a variar, ¿ok? Muy bien, entonces una de las patologías frecuentes en consulta que van a encontrar ustedes son mujeres que van a acudir por sangrado, y en ese sangrado hay que ver qué lesión puede ser, si es una hiperplasia, puede ser un pólipo, puede ser un cáncer o puede ser hasta un leiomioma que puede ocasionar sangrado. ¿Ok? Muy bien, chicos, entonces empezamos con el tema de hiperplasia. Micaela, te escuchamos, por favor. Ya, listo, doctora. Buenas noches, doctora y compañeros. Les voy a hablar sobre la hiperplasia endometrial. Bueno, para tener un concepto más claro, va a ser un engrosamiento del endometrio con proliferación de de glándulas de tamaño y forma irregular y una mayor proporción entre las glándulas y el estroma. Generalmente ocurre en mujeres mayores de 45 años y, bueno, se debe a que existe un exceso de estrógenos en relación con la progesterona, que esto va a inducir una proliferación exagerada del endometrio, que es justamente la hiperplasia, que cuando es prolongada o intensa, va a ocasionar una lesión que es un importante precursor del carcinoma endometrial. Bueno, las causas principales, bueno, la más frecuente va a ser la obesidad, dado que el tejido adiposo pues va a convertir los precursores de los esteroides en estrógenos. Otra causa va a ser el fallo de ovulación, cuando ocurre una perimenopausia. Otra es la administración prolongada de esteroides estrogénicos sin contrarrestarlos con la progesterona y otra causa va a ser las lesiones ováricas productoras de estrógenos, como puede ser el síndrome de ovario poliquístico y los tumores de las células de la teca granulosa ováricos. Bueno, para clasificar más lo que son las hiperplasias endometriales, pues se va a dividir en dos categorías en función a la presencia de la atipia citológica. ¿Y qué es la atipia? Pues va a ser un cambio morfológico en las células, ya sea en su tamaño o en forma, y esto va a ser característico y bueno, y precursor de lo que son los carcinomas endometriales, cuando están presentes, ¿no? En este caso tenemos una hiperplasia con atipia, que también, bueno, se conoce como una neoplasia intraepitelial endometrial, la cual va a mostrar una atipia nuclear de las células glandulares endometriales, perdón, y tiene un riesgo mucho más superior a lo que es una hiperplasia sin atipia, entre un 20 y 50% a que haga una progresión a un carcinoma endometrial. En este caso, el tratamiento es una histerectomía, en el caso de que sean pacientes mayores a 45 años y que ya no estén en una edad fértil. Y en pacientes jóvenes, pues el tratamiento es con dosis altas de gestágenos. En el caso de una hiperplasia sin atipia, pues va a estar caracterizada por la proliferación exagerada de las glándulas endometriales y pues un aumento de la relación glándula-estroma. En este caso, el riesgo es bajo, entre 1 al 3%, de que este progrese a un carcinoma endometrial. Otra clasificación, según Kurman, también lo clasifica entre una hiperplasia simple, compleja, una simple atípica y una compleja atípica, en las cuales pues va a estar, se va a medir la progresión al cáncer, ¿no? En el caso de la simple va a ser un 1%, en la compleja un 3%, en la simple atípica en un 8% y en una compleja atípica en un 29% de generar un cáncer o un carcinoma endometrial. Ahora, en estas imágenes podemos observar de mejor manera cómo es un endometrio normal, ¿no? Donde se muestran las glándulas endometriales tubulares que están espaciadas con regularidad. De la misma manera en la figura B, donde tenemos glándulas endometriales proliferativas normales con un revestimiento columnar y los núcleos que son relativamente lisos, ovoides y mitóticamente activos.
¿Qué es lo que pasa en una hiperplasia? En este caso estamos viendo una hiperplasia sin atipia, donde las glándulas endometriales ya están abarrotadas. Sí, los podemos observar, ya no están como en la imagen anterior, y algunas tienen formas irregulares. Ahora, en la imagen D podemos observar igual una hiperplasia sin atipia, donde las glándulas siguen abarrotadas, pero no presentan lo que es la atipia citológica, que es una atipia citológica significativa, ¿no? Ahora, en la imagen E, que podemos observar aquí, vemos una hiperplasia ya con atipia, donde las glándulas endometriales están abarrotadas y complejas, y pues presentan sí la atipia nuclear, ¿no? El cambio en lo que es la forma y el tamaño de las células. Igual aquí en la imagen F, donde tiene un carácter tubárico el epitelio, y en este ejemplo podemos ver las células ciliadas dispersas en comparación a esta glándula normal que está en el centro, ¿no? Que si le podemos observar es muy diferente a lo que se está observando alrededor de esta glándula. De igual manera podemos observar estas imágenes que saqué del Robbins, donde podemos observar la hiperplasia endometrial. En la figura A, en esta primera figura, podemos observar un endometrio anovulatorio, es decir, desorganizado, que alberga glándulas, las glándulas están dilatadas. En la figura B podemos ver una hiperplasia sin atipia, que está caracterizada porque va a haber como nidos de glándulas que están densamente agrupadas. Y en la imagen C, en la de abajo, podemos ver una hiperplasia con atipia que se caracteriza por como un amontonamiento de las glándulas, y la atipia celular, que se va a ver como si fueran cilíndricas, ¿no? Bueno, y esta es una imagen ya macroscópica de lo que una histerectomía del útero, donde podemos ver el ensanchamiento ya de la pared endometrial, ¿no? En este caso sería una hiperplasia con atipia. Y eso sería todo. Micaela, disculpa, no he tenido problemas con mi internet. Ok, chicos, en la hiperplasia endometrial, bueno, ahorita vamos a ver la diferencia. Sí escuché la parte de los subtipos. A ver, Micaela, repasando, ¿qué subtipos de hiperplasia endometrial tenemos, por favor? ¿Y cuál Ya, es el doctora, proceso? ¿lo vuelvo a presentar o...? Porque No te tenía preocupes, imágenes histológicas. no te preocupes. Ya, Pásamelas, igual yo las voy a revisar. ya, Dentro, doctora. indícame, por favor, la Bueno, pregunta. sí, se clasifica en hiperplasia con atipia y una hiperplasia sin atipia. En el caso de una hiperplasia con atipia, pues va a ser, esta presenta más riesgo de una progresión a un carcinoma endometrial, ¿no? Y lo que se va a observar, pues justamente la atipia, que es el cambio en la forma y en el tamaño de las células. Muy bien. Listo, gracias, Micaela. Entonces, la hiperplasia es, vamos presentando el siguiente expositor en lo que voy hablando, por favor. Carcinoma de endometrio, Yanela está. Yanela, buenas noches, Yanela, vaya presentándome tu diapositiva, por favor. Listo. Dentro de lo que es la hiperplasia, chicos, vamos a ver, como ya les comenté, las patologías de sangrados por las cuales van a acudir las pacientes a emergencia, y una de ellas es el engrosamiento, que como bien Micaela comentó, van a ser las con atipia y sin atipia. ¿Cuál es el riesgo de las con atipia? Que en un tiempo, en unos años, podría desarrollar un carcinoma de tipo endometrial. Ese es el riesgo. Entonces, cuando solamente hay un desbalance hormonal, se le puede dar tratamiento hormonal y también se le hace un curetaje para que deje de sangrar. Pero si es que ya se encuentran cambios con atipia, entonces ahí lo ideal es hacerle una histerectomía, ¿no? Porque podemos desarrollar pues, a los años un carcinoma de tipo endometrial.
Listo, Yanela, te escuchamos, por favor. Doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Yo voy a hablar sobre el carcinoma endometrial. Para dar una pequeña presentación, nos dicen que en Estados Unidos y otros países occidentales, el carcinoma del endometrio es el tumor maligno que va a ser más frecuente del aparato genital femenino. Este suele aparecer entre los 55 y los 65 años y también va a ser muy raro que este aparezca antes de los 40 años. El carcinoma endometrial puede dividirse en dos grandes categorías distintas, histológica y patológicamente. Entre ellas tenemos el carcinoma endometroide y el carcinoma seroso. Comenzando con el carcinoma endometroide, como podemos observar en la imagen, nos dicen que estos tumores se van a asociar a un exceso de estrógenos y presencia de hiperplasia endometrial en mujeres perimenopáusicas. También estas van a representar aproximadamente el 80% de los casos de carcinoma endometrial. Y bueno, los principales factores de riesgo de estos van a ser la obesidad, la diabetes, la hipertensión, infertilidad y la exposición prolongada a estrógenos sin oposición. Estos factores de riesgo también se van a asociar a un aumento de la estimulación estrogénica del endometrio y también la hiperplasia endometrial. Las alteraciones iniciales en el desarrollo de estos tumores van a ser alteraciones en los genes de la reparación de ADN y también en el gen supresor PTEN. Las mujeres con síndromes hereditarios como el síndrome de Cowden y el síndrome de Lynch, que son mutaciones en los genes de reparación del ADN, van a tener mayor riesgo de desarrollar este tipo de cáncer, mientras que las mutaciones en TP53 van a ser menos frecuentes y más tardías en este tipo de carcinoma. Siguiente, por favor. Ahora hablaré sobre el carcinoma seroso. Nos dicen que estos tumores van a aparecer sobre un endometrio atrófico en mujeres posmenopáusicas. Estos van a ser menos frecuentes, pero van a ser mucho más agresivos que la endometroides. Estos no se van a asociar a un exceso de estrógenos o a hiperplasia endometrial como el anterior, y casi todos los casos van a presentar mutaciones en el gen supresor de tumores TP53. Estos tumores a menudo se van a desarrollar a partir de una lesión precursora llamada carcinoma intraepitelial endometrial seroso, donde también se identifican mutaciones de TP53. Bueno, esto nos dice que estas mutaciones van a jugar un papel importante en el desarrollo de este tipo de carcinoma endometrial. Siguiente, por favor. Ahora hablaré sobre la morfología de ambos. En el carcinoma endometroide nos dicen que estos pueden ser exofíticos. Esto significa que van a crecer hacia afuera o también pueden ser infiltrantes que se van a extender hacia adentro. Incluyen varios tipos histológicos como diferenciación mucinosa, que es tubárica y escamosa. También suelen infiltrar el miometrio, que es la capa muscular del útero. Estas pueden invadir también espacios vasculares que se llaman invasiones linfovasculares y estas producen metástasis en ganglios regionales. Estos también se van a clasificar en 3 grados, del 1 al 3, según su diferenciación. También tenemos al carcinoma seroso, que nos dicen que estos van a crecer típicamente en pequeños penachos y papilas. Estas presentan importante atipia citológica, ¿no? Una anomalía. Pueden formar glándulas, lo que puede generar dudas con el carcinoma endometroide. Y estas muestran tinción intensa y difusa para la proteína P53 en la inmunohistoquímica. Siguiente, por favor. Ahora explicaré un poco sobre las características clínicas. Nos dicen que los carcinomas endometriales se van a caracterizar por hemorragias que son irregulares y posmenopáusicas. Estas pueden crecer infiltrando tejidos circundantes. Esto significa que conforme avanza, el útero se agranda y se adhiere a otras estructuras circundantes, porque el cáncer se va a extender a los tejidos cercanos. El carcinoma endometroide tiende a tardar más en diseminarse a otras partes del cuerpo, pero si esta no se va a tratar, puede llegar a los ganglios linfáticos regionales y a otras partes a distancia.
Con tratamiento, la supervivencia a los 5 años en caso de carcinoma endometrioide en etapa temprana va a ser de un 90%, pero esta cifra va a disminuir en los casos más avanzados. También el pronóstico del carcinoma seroso va a estar vinculado a la estadificación quirúrgica y esta suele presentarse en estadios avanzados con mal pronóstico, ¿no? Y por último hablaré sobre los pólipos endometriales. Nos dicen que los pólipos endometriales van a hacer unos crecimientos que son anormales en el revestimiento interno del útero. Por lo general estos pólipos van a ser pequeños y van a medir entre 0.5 a 3 centímetros de diámetro. Algunos pólipos pueden sobresalir hacia la cavidad uterina y van a estar formados por un tipo de tejido endometrial que se va a asemejar al tejido basal. Este también va a contener pequeñas arterias musculares y las células del estroma van a ser monoclonales y a menudo van a presentar un reordenamiento de la región del cromosoma 6p21, lo que los va a convertir en un componente neoplásico del pólipo. Eso sería todo, doctora, gracias. Ok, Yanela, dentro de las neoplasias en endometrio, ¿cuál es la malignas? ¿Cuál es la patología? ¿Cuál es la más frecuente que se observa? De todo lo que has expuesto en neoplasias malignas, ¿cuál es la neoplasia maligna más frecuente de endometrio? Yanela. Yanela, ¿me escuchas? Sí. Okay. El endometrio. ¿De qué nos has expuesto al inicio, Yanela? A ver, en lo que Yanela va respondiendo, siguiente expositor, por favor. Leiomiomas, Luis Diego. Sí, doctora, buenas noches. ¿Puede ver mi pantalla? A ver, Diego. Sí, ya se está presentando. Ya. Sí se ve, Diego. Ya. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar acerca de lo que es el leiomioma. Bueno, para comenzar, tengo que dar una pequeña introducción sobre qué es un leiomioma. Es por esta razón que vamos a dar un pequeño concepto, ¿no? Y bueno, el leiomioma básicamente va a ser un tumor benigno que va a estar originado en lo que son las células musculares lisas, en este caso del miometrio, ¿no? Bueno, sin embargo, algunos autores, debido a la dureza que tiene macroscópicamente esta neoplasia, la van a denominar lo que es un fibroide, ¿no? Dentro de lo que es la epidemiología, vamos a tener algunas características. Dentro de estas características, podemos mencionar que el leiomioma va a ser el tumor benigno más frecuente en lo que son las mujeres. Es por esta razón que en el 30 a 50% de mujeres fértiles es que se va a presentar esta neoplasia. Y también se nos menciona que se va a presentar de manera más frecuente en lo que es mujeres de raza negra. Asimismo, también se nos menciona que va a estar asociado a algunas alteraciones cromosómicas. En este caso va a estar asociado a lo que es el reordenamiento del cromosoma 6 y del cromosoma 12. Bueno, actualmente realmente no se conoce el mecanismo de cómo actúa el leiomioma o cómo es que se desarrolla, ¿no? Sin embargo, se nos menciona que se ha identificado que el 70% de estas neoplasias básicamente van a presentar mutaciones en lo que es el gen MET12. Y bueno, como les mencioné antes, realmente no se comprende el mecanismo de esta neoplasia, pero también se nos menciona que los anticonceptivos, y en este caso los estrógenos, van a ayudar al crecimiento de los leiomiomas. Y sin embargo, cuando una mujer se encuentra en lo que es la menopausia, esta neoplasia va a disminuir de tamaño. Bueno, ahora pasamos a hablar acerca de lo que es la morfología.
Bueno, dentro de lo que es la morfología macroscópica, vamos a ver que el leiomioma, al ser una neoplasia benigna, va a tener bordes definidos y va a estar bien delimitado. También vamos a ver que al corte, como lo podemos observar en la siguiente imagen, vamos a encontrar una superficie arremolinada. Y bueno, en este caso, los leiomiomas se van a presentar de forma múltiple, no se van a presentar de forma individual. Y luego, dentro de lo que es la clasificación de los leiomiomas, vamos a tener una clasificación basada en el lugar donde se encuentran o donde se generan estas neoplasias, ¿no? Vamos a tener tres tipos de leiomiomas. El primero va a ser el leiomioma intramural, que básicamente se va a encontrar en el seno del miometrio. Luego tenemos al leiomioma submucoso, que se va a encontrar básicamente debajo del endometrio, y los subserosos, que se van a encontrar debajo de la subserosa. Es importante mencionar que en este último, los subserosos, algunas veces se van a prolongar a lo que son los órganos circundantes y van a obtener riego de estos. Es por eso que algunos autores los mencionan como lo que son los leiomiomas parasitarios. Bueno, ahora ya pasando a la histología, vamos a ver que los leiomiomas, bueno, haciendo una comparación, ¿no?, de lo que es los leiomiomas y un miometrio normal, vamos a ver que los leiomiomas básicamente van a ser caracterizados por presentar haces de células musculares lisas que se van a parecer demasiado a lo que es el miometrio normal. Es por eso que va a resultar difícil tratar de diferenciarlos histológicamente. Sin embargo, los leiomiomas también pueden presentar lo que es una fibrosis, una calcificación y también lo que es la pérdida de consistencia, ¿no? Pero esto no suele ocurrir muy a menudo. Y bueno, algo que también se ve en la histología es que, bueno, la buena delimitación y lo que es la ausencia de invasión de tejidos nos va a decir que va a ser una neoplasia benigna, ¿no? Prácticamente. Y bueno, como ya lo venía mencionando antes, va a ser difícilmente distinguible entre un miometrio normal y lo que es un leiomioma. Pero sin embargo, bueno, según lo que estuve investigando, los leiomiomas dentro de lo que es la histología van a presentar una mayor celularidad o también llamada lo que son los números de núcleos por unidad de área, en este caso ligeramente mayor a lo que es el miometrio normal, y también van a presentar una disposición de haces más clara, que bueno, que básicamente quiere decir que los haces se van a cruzar en ángulo recto, a comparación de lo que es un miometrio normal, ¿no? Y bueno, dentro de lo que es la manifestación clínica de esta neoplasia, básicamente se nos dice que va a ser asintomática en la mayoría de los casos, pero cuando se presenta o cuando esta neoplasia se vuelve muy grande, básicamente las personas del sexo femenino van a tener dolor pélvico y en este caso van a tener sangrado abundante que puede ser durante el periodo y fuera del periodo, ¿no? Durante el periodo, básicamente se van a llamar lo que son las hipermenorreas, las polimenorreas o las menorragias. Y fuera del periodo se van a llamar las metrorragias. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Diego, ¿qué complicaciones te puede dar los leiomiomas? ¿Qué complicaciones pueden tener? Sí, justo lo que mencionaba al finalizar, cuando estos leiomiomas crecen demasiado, van a causar dolor pélvico, pero se nos menciona que en su mayoría son asintomáticos. Va a tener molestias de acuerdo a lo que es el tamaño y también a la localización. O sea, las complicaciones se van a dar de acuerdo a lo que tú nos has clasificado, ya sea submucoso, intramural o subseroso, que después lo vamos a ver. Ok, gracias, Diego. Siguiente exposición, por favor. Alejandro, endometriosis. Doctora, ¿se puede ver mi pantalla? Recién se está presentando. Sí, se ve, Alejandro. Ok, doctora. Doctora, muy buenas noches. Compañeros, muy buenas noches. En el día de hoy, en esta oportunidad, voy a realizar lo que será una exposición sobre lo que viene siendo en sí la endometriosis.
Primeramente, lo que será la definición de endometriosis. Vamos a poder mencionar que la endometriosis se define como lo que será en sí la presencia de tejido endometrial de manera ectópica, es decir, en una zona la cual está siendo distinta a lo que nosotros conocemos como lo que viene siendo el útero. Este tejido anómalo, por lo general, se caracteriza por presentar glándulas endometriales y estroma. Sin embargo, en ocasiones, al examen lo que será histológico, únicamente se estará presentando lo que viene siendo en sí el estroma. Esto será especificado más adelante. Además de ello, vamos a poder observar que existen áreas en las cuales se va a estar presentando esta endometriosis. Y yo las he enumerado de lo que va a ser en sí la más frecuente a la menos frecuente. Entre ellas, nosotros tenemos a lo que serán los ovarios, a los ligamentos uterinos, seguidos del tabique recto vaginal, el fondo de saco, el peritoneo pélvico, lo que nosotros conocemos como lo que viene siendo la serosa del intestino delgado, del colon y de lo que será el apéndice. El colon hace referencia a lo que será intestino grueso. También en lo que viene siendo la mucosa de la cervix, la vagina, las trompas de falopio y finalmente lo que será el tejido cicatricial de la laparotomía. Esta última siendo lo que será una intervención quirúrgica. Además de ello, la endometriosis puede tener consecuencias clínicas, las cuales llegan a ser fundamentales, importantes o, bueno, significativas, las cuales estará causando lo que viene siendo en sí infertilidad, esto último siendo el motivo de consulta principal. También, pues, también va a estar causando lo que será la menometrorragia, esta última haciendo referencia a lo que serán ciclos menstruales, a una menstruación irregular y también copiosa. También causa dismenorrea siendo lo que será una menstruación intensa o una menstruación muy dolorosa, y finalmente una dispareunia, esta última siendo lo que será un dolor al momento del coito. Vamos a poder observar que estará afectando principalmente a mujeres en edad fértil, sobre todo a aquellas mujeres que están en lo que será la tercera a lo que viene siendo la cuarta década de vida, y además de ello siendo lo que va a ser una proporción global, estará afectando a un 10% de las mujeres. Además, en la endometriosis tenemos tipos de endometriosis. ¿Cuáles van a ser ellas? Bueno, tenemos lo que será la endometriosis superficial peritoneal, la endometriosis ovárica y finalmente la endometriosis infiltrante profunda. Vamos a poder mencionar que cualquier tipo de endometriosis, por lo general o por lo común, no estará originando lo que viene siendo lesiones neoplásicas. Sin embargo, en medicina no todo es absoluto y sí llegan a haber casos o probabilidades en las cuales se genera una neoplasia, principalmente en lo que será la endometriosis superficial peritoneal y la endometriosis ovárica. Y en el caso de lo que será la endometriosis infiltrante profunda, se menciona que llega a ser muy raro que exista lo que viene siendo una formación a lo que va a ser una neoplasia maligna. Sin embargo, sí puede estar ocurriendo. En el caso de lo que será la patogenia, nosotros vamos a poder mencionar que en realidad, en la actualidad, aún no se conoce la patogenia de esta enfermedad con certeza. Sin embargo, a lo largo del tiempo han habido diferentes recopilaciones e investigaciones y los autores se han dividido en lo que serán dos grandes grupos. El primer gran grupo va a ser aquellos autores que mencionan que las lesiones endometriósicas van a estar situadas, o bueno, van a ser de origen del endometrio, o bueno, uterino propio como tal. Sin embargo, otros autores mencionan que las lesiones endometriósicas van a tener un origen en células extrauterinas, es decir, aquellas células que van a tener la capacidad de generar lo que viene siendo en sí tejido endometrial. Y a partir de estos dos grupos grandes de autores ya han derivado lo que van a ser en sí diferentes teorías, las cuales van a prevalecer las siguientes cuatro que enunciaré. Tenemos lo que será la teoría de la regurgitación, la cual hace referencia a que la endometriosis estará formando a partir de lo que será un flujo retrógrado, un reflujo del endometrio menstrual. La siguiente teoría llega a ser la teoría de la metástasis benigna. Esta última hace referencia a que el tejido endometrial tiene una capacidad de diseminarse a partir de lo que será una vía hematógena o una vía linfática. Esto ocasionando que exista una endometriosis en sitios alejados, como por ejemplo llega a ser el hueso, también los pulmones y lo que será el encéfalo. También lo que será la teoría metaplásica, la cual hace referencia a que el endometrio se origina directamente a partir de lo que será el epitelio celómico, o bueno, el mesotelio de la pelvis o el abdomen, del cual surgen también lo que serán los conductos de Müller, y en último término, el propio endometrio durante lo que será el desarrollo embrionario. Y finalmente lo que será la teoría de las células madre o células progenitoras extrauterinas.
las cuales proponen que células progenitoras de la médula ósea se diferencian a tejido endometrial. Vamos a poder mencionar además de ello que la menstruación retrógrada a través de lo que serán las trompas de falopio llega a ser muy frecuente. Es por ello que la área afectada principal van a ser los ovarios. Y por lo tanto, la teoría de la regurgitación llega a ofrecer lo que será una explicación plausible o una explicación aceptada sobre lo que será el tejido endometrial ectópico. Sin embargo, aunque llega a ser una teoría muy aceptada, vamos a poder mencionar que esta última no va a explicar lo que será la endometriosis en personas las cuales padecen de una amenorrea, es decir, que no presentan lo que será la menstruación. También llega a afectar a pacientes varones del sexo masculino, los cuales utilizan una gran dosis de estrógenos para lo que será el cáncer de próstata, y tampoco esa teoría de la regurgitación explicaría cómo llega a aparecer endometriosis o bueno, existir endometriosis a nivel de lo que serán pulmones, hueso y sobre todo lo que va a ser en sí el encéfalo. Vamos a poder mencionar que existe lo que va a ser en sí un avance con respecto a la investigación a partir de lo que van a ser las pruebas moleculares, proporcionando una información adicional. En sí se menciona que los implantes endometriósicos van a mostrar ciertas diferencias con respecto al tejido endometrial de una paciente mujer sin una endometriosis. Entre ellas, las principales diferencias van a ser las siguientes. Primero, lo que va a ser la liberación de factores proinflamatorios y lo que van a ser factores angiogénicos o angiógenos. Entre ellos lo que será la prostaglandina E2, también la interleuquina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 8, etc. En sí se menciona que algunos de estos factores llegan a ser liberados a partir de lo que van a ser macrófagos asociados, que van a ser reclutados por factores proinflamatorios de los propios implantes endometrósicos. Y además, como se pueden observar en diferentes tumores metastásicos, la capacidad de supervivencia y de desarrollo de estos implantes endometrósicos va a depender de los factores proinflamatorios y de los factores angiógenos, o bueno, proangiógenos, como lo que va a ser en sí el factor de crecimiento endotelial vascular. Además de ello, de manera similar, te presentan lo que será una capacidad de remodelación de la matriz extracelular. Como siguiente diferencia entre lo que será una endometriosis y lo que será el endometrio de mujeres sin endometriosis, vamos a tener lo que será una mayor producción de estrógenos y de ácido retinoico por parte de lo que serán células estromales. En sí, esto último es producido por lo que viene siendo altas concentraciones de una enzima conocida como la aromatasa, enzima clave, ya que esta enzima aromatasa o la aromatasa estará ausente en lo que será el estroma endotelial normal. Y además de ello, en sí menciona que los estrógenos van a estar potenciando también la supervivencia y la persistencia de este tejido endometriósico, y además los inhibidores de la aromatasa resultan útiles para lo que va a ser el tratamiento de la endometriosis. Y finalmente tenemos a las mutaciones en genes supresores tumorales y lo que serán los oncogenes, los cuales se han identificado en células epiteliales que presentan una endometriosis infiltrante profunda. Ya lo mencionamos como lo que va a ser en sí el tercer tipo de endometriosis. Y el significado de estas mutaciones llega a ser uno muy desconocido. Sin embargo, contribuye a lo que será una explicación de un comportamiento muy agresivo de la endometriosis infiltrante profunda. Además de ello, se ha observado una asociación entre lo que será la endometriosis y lo que nosotros conocemos como un cáncer de ovario. Esto de tipo endometrioide y también lo que va a ser en de células claras. Bueno, vamos a continuar con lo que viene siendo la morfología. Nosotros debemos tener muy claro que las lesiones endometriosas van a sangrar, y estas sangran de manera periódica, lo que será una estimulación hormonal extrínseca cíclica en la bueno, que va a ser así, haciendo referencia al ovario, y una estimulación hormonal intrínseca. Este sangrado se caracteriza produciendo nódulos de color rojo azulado y amarillo marrón. Esto último anual de lo que serán las superficies de las mucosas y las células afectadas. Sin embargo, también puede darse inmediatamente por debajo de estas zonas afectadas. Además de ello, las lesiones que se caracterizan de que serán generalizadas van a estar formando adherencias fibróticas o adherencias fibrosas entre lo que viene siendo la trompa de falopio, el ovario y lo que va a ser en otros estructuras adyacentes. Además de ello, también mencionar algo importante, es que los ovarios van a estar dando una afectación y una deformidad. Este último punto que nosotros conocemos como masas císticas, las cuales se caracterizan por ser grandes,
van a medir de 3 a 5 centímetros de diámetro y van a presentar un líquido marrón en su interior, por lo que se les conoce también como los quistes de chocolate de los endometriomas. Y para la definir el diagnóstico etiológico, este último ya no es en realidad muy sencillo y sin embargo puede dar difícil en caso de larga data o en una endometriosis de larga evolución, en el cual el endometriosis va a quedar oculta por considerar una fibrosis secundaria. Además, el diagnóstico se va a estar diciendo directamente si están presentadas a las glándulas y lo que va a hacer es el estrógeno endometrial. Como ya se ha avisado, puede que el endometriosis histológico únicamente se presente lo que viene siendo el estroma. Sin embargo, cuando existe únicamente la presencia de glándulas, se debe considerar otros diagnósticos aparte, entre ellos lo que va a estar en la endometriosis. Esta última continuación ya la vamos a tratar de histología que viene siendo la endometriosis. Y bueno, también vamos a dar un poco de endometriosis especial para la endometriosis atípica. Esta última se me caracteriza ya que hay un probable precursor de un carcinoma ovárico. Esto último presenta van a ser dos imágenes morfológicas, la cual muestra una atipia histológica, como ya lo mencionó mi compañera, y va a revertir lo que venga siendo el quiste endometriósico. Y en la segunda imagen morfológica se caracteriza por estar presentando un agrandamiento celular, esto es una manifestación excesiva, y por lo general está asociado con una atipia histológica. Esta última proceso será una muy similar a la hiperplasia atipia compleja, como ya mencionamos también ya expuso el tema. A continuación tenemos lo que será el epitelio de la endometriosis, en la cual nosotros vamos a mencionar que esta última será el colon, la cosa del colon, y ya que empieza a observar un aumento de la imagen, encontrará Roma y las diferencias endometriales antes de la cosa normal. Y bueno, finalmente será al que llega a ser una forma especial de la endometriosis. La característica ya que todo se refiere a un infiltrado endometriósico al que va a ser la pared del útero. En sí las endometriosis va a permanecer en una comunidad con lo que será el eje endometrial y además de ello a la endometriosis preferentemente por resultados del útero. Y al examinar los picos se van a observar minúsculos irregulares de estroma endometrial con cosas grandes dentro de las del endometrio. Y al igual que lo que viene de la endometriosis, los síntomas más típicos van a ser una menorragia, menstruaciones irregulares y grasas, también una disnorrea, una dispareunia y un político. Una adenomiosis puede existir una endometriosis. Y finalmente, vamos a ver los demás los pólipos intermitentes. Estos pólipos caracterizan este proceso más exocíticas que crecen en la cifra por aproximarlo. En este caso, la dirección de la cavidad ventral y la dirección que proyecta la cavidad ventral. Llegan a ser únicos solitarios múltiples y por lo general van a ser relativamente pequeños, menos a 3 centímetros aproximadamente de diámetro, más pequeños que los histoplasmas. Y además de ello se caracteriza que estos pólipos endometriales presentan un pedículo. Y bueno, si estos estudios genéticos incluyen las células estromales, pólipos endometriales van a tener un reordenamiento autosómico, lo que significa que el semen debe terminar una plasia dial. Y además de ello, una característica importante es que los pólipos van a responder aproximadamente en los próximos, mientras que expresan una respuesta muy pequeña, pues que escasa de lo que será la testosterona. Además de ello, lo importante es que pueden haber pólipos endometriales con la disminución de amoxicilina. Esto último está siendo utilizado para tratar el cáncer de mama. Sin embargo, también los endometriosis llega a tener efecto estrogénico en lo que se refiere al endometrio. Además, también se notarán los pólipos tróficos. Estos pólipos tróficos aparecen principalmente en mujeres pospausicas. Probablemente van a estar representando el
represa tróficos de pólipos que se desarrollaron antes de la menopausia. Y rara vez estos pólipos mentales van a tratar de detectar carcinoma. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, Alejandro ya nos habló de los quistes acumulados, que es endometriosis a nivel de ovario. Bien, gracias. A ver, se van entrando las disposiciones. Ahora le voy a mostrar las imágenes para ver la parte de patología del endometrio. Por favor, si me confirman que están viendo la pantalla hechos, por favor. Me confirman. Listo. Entonces, el endometrio, como han podido darse cuenta, aquí el pasto de vidrio, de idioma, es que es como bien, la gracia de la mama, vamos a entrar de útero, que es femenino, van amparadas por palabras hormonales, ¿no? La mayoría por un exceso de estrógeno. Entonces, recuerden que el endometrio tiene fases por acá. Su compañera ya le hablaba del pólipo. El pólipo, ven, es el cuerpo uterino, este es el cavidad uterina, cuello uterino, canales cervicales, abdomen conectada a este útero. Y pueden ver esta excrescencia de secreción específica acá a nivel del endometrio. Entonces, a eso se llama pólipo. Recuerden pólipo, cuando hablamos de la proliferación de epitelio, van a vaciación en este caso, este es pólipo a nivel de la cavidad endometrial. Entonces, cuando hacemos el corte urológico, recuerden que el endometrio es un órgano epitelio glandular, tanto de la glándula más grande. Puede ser riesgo sangrado que también van a tener su paciente. Entonces puede despertarse cuando muere y esto probablemente sangra fácilmente. En cambio, la hiperplasia endometrial también es una de las estrógeno. Vean que el endometrio es una represión marcada. Se torna mucho más grueso el endometrio, se puede hacer pliegues, entonces la hiperplasia obviamente. Vamos a ver la proliferación de glándulas, esencialmente las glándulas son para esta estimulación entre ellas. En cambio, cuando se hace la hiperplasia, se crece la glándula, entonces acá ver que es más fácil que la glándula empieza a disminuir. Las glándulas se tornan mucho más grandes, son tortuosas, entonces a eso se llama hiperplasia. Sin el que había con el cambio nucleares, con el que puede con el cambio nucleares. Entonces, esto significa que el mayor riesgo de ser un tipo de neoplasia. En este caso sería el carcinoma endometrial. Pueden ver, hay una invasión inicial en el endometrio, pero filtra hasta el endometrio, en algunos casos se estructura serosa. Entonces, es como se ve cáncer de saliva definidos en necrosis, esto es el carcinoma endometrial. Entonces, las cambios nucleares, y esto ya no lo vamos a hablar. No solamente existe el carcinoma endometrial, que está asociada a la hiperplasia, no, como comentaba la compañera, tenemos un centro de otros tipos de cánceres, carcinoma seroso, células raras, que son un poco más agresivos. En cuanto a los idiomas, como compañero lo decía hace poco, van a ser la lactancia benigna más frecuente, pero muy larga, es músculo. Entonces, pueden ser submucosos cuando están por debajo de cuando están cubiertos del endometrio, intramurales cuando están dentro de la pared y subserosos cuando están por debajo del seroso. Entonces, en ese es el mejor manera mucoso intramural y lo que
que van a ser los poderosos. Entonces, vamos a los tres tipos de leniomas. Cada uno va a tener vocación por ser de lógica, ¿no? Este celoso no tiene comunicación con la calidad uterina, por lo tanto, ¿habrá sangrado? No va a haber sangrado. Ese puede haber un sangrado, y no puede ocasionar una masa, puede comprimir órganos adyacentes. Y ocasionar dolor. ¿Qué puede ocasionar? Vea, en el caso de vehículos como este puede girar sobre su eje, eso se llama torsión. Entonces, puede ocasionar dolor y aparte crisis. Entonces, esa es la complicación del subseroso. En el caso de la hemorragia, dependiendo que haya muy grande, puede ocasionar efecto de masa, pueden comprimir a la vejiga, entonces ocasiona efectos de molestias urinarias, dependiendo si está para cara posterior, puede ocasionar el colon, dificultad en lo que se trata de intestinal, entre otros. Y el suco puede sí está en contacto con la realidad uterina, por lo tanto se puede ocasionar sangrado. Entonces, esto no puede ocasionar dependiendo del tamaño de la localización, puede ocasionar fertilidad. Y en algunos casos, si es muy grande o muy barato, puede ocasionar también malformaciones, en este caso mecánicas, que están conviviendo. Entonces, esas son las complicaciones del leniomioma, son células supercelulares, arreminadas, cara, masculinamente emblanquecida, superficie arreminada de ello. La contraparte agresiva del leniomioma. Cuando tenemos lesiones mucho más grandes a través de hemorragia y necrosis, tenemos que tratar de sea del leniomioma, poco que también tenemos. Yo no voy a aclarar bien ya habló de todo, de las localizaciones que podemos tener cuando estamos muslo adenomiosos, y ese es el famoso de endometriosis, que el endometrio recuerde que también tiene infección anal, donde el periodo de menstruación, en este caso, terminaba sangrado de tejido, y si ese ovario puede ocasionar quistes grandes, que ocasiona dolor, que tiene un medio de cortar esa línea que es la sangre circulada durante los periodos. Entonces, este es el famoso quiste chocolate. Tampoco van a haber depresiones, alquinquisis, irritaciones, lo típico con los quistes barbáricos, este es el ovario y este es un quiste barbárico. Depende del tamaño, también puede evolucionar. Pero se presenta delgada, como hemorragia, pero desatada, y lo que está mirada dentro del endometriosis es un es embarazo ectópico barbárico, también se pueden dar ahí. Estos son localizaciones de los embarazos ectópicos. Vean barbárico, en la zona baja, lunar, diagonal, cervical. Hemos tenido hace poco casos muy buenos en la zona cervical, embarazo ectópico. Entonces llegamos a lo que son las patologías del ovario, lo que estaban hablando sus compañeros. Aquí pueden ver la trompa uterina, el ovario, es el segundo, tenemos un cuerpo hemorrágico, este es un polvillo hemorrágico. Recuerden que en el ovario vamos a tener las cicatrices de la ovulación y lo que son las señales de que está en la fase de ovulación, como es el cuerpo amarillo. Y las cicatrices de los cuerpos albicas. Entonces puede haber cuerpos lúteos que van a crecer, van a tener ese estímulo y pueden sangrar al momento de salir el ovocito, en este caso pasa a sangrar y el polvillo quedó totalmente hemorrágico, como lo estamos observando. Vean, este es un ovario, este es un caso, vean, los pacientes están hemorrágicos, pues petizo, y al momento de cortar, vean que se ha cruzado ese. Doctorita, disculpe la lección, no está compartiendo pantalla, doctorita. ¿Por qué no me he visto hace rato? Ese es el
se ve. Bueno, entonces vamos a hablar ahora acerca de lo que son los tumores ováricos, chicos, ¿ok? Los tumores ováricos. Entonces, para dar la introducción, por favor, a ver, su compañero, el siguiente expositor, nos va a hablar Alejandra, nos va a hablar acerca de lo que es los tumores de ovario y cómo se clasifican. Doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es los tumores de ovario. Primero tenemos que hablar acerca de que el tumor del ovario tendría que ser un crecimiento anormal, lo que van a hacer las células que se van a originar en los ovarios, para simplificarlo. Primero que nada hablaremos que en este caso los tumores de ovario van a presentarse en un 3% de los cánceres más recurrentes femeninos que se va a tratar, y también va a ser la quinta causa de muerte con cáncer. En este caso hablaremos que los tumores de ovarios vamos a encontrar que podemos clasificarlos más adelante los voy a explicar, pero en este caso hablaríamos de benignos, intermedio o de borderline y maligno. En este caso el benigno va a afectar a mujeres que cursan pues los 20 a 65 años, y en los intermedios una edad un poquito más elevada. En cambio el maligno se va a especificar en un promedio de 45 a unos 65 años de edad. Dentro de la sintomatología que vamos a presentar en este caso, hablaríamos que vamos a presentar síntomas urinarios, síntomas de tubo digestivo, ya que va a comprimir esa zona gracias al tumor. También vamos a presentar lo que van a ser hemorragias vaginales, distensión abdominal o también hinchazón, dolor pélvico, abdominal, sensación de saciedad rápida, o sea que te llenas rápido, ¿no? En caso más específico podemos hablar que los niños, ¿no?, ya también pueden llegar a ser asintomáticos. En otras palabras, que no pueden presentar una sintomatología muy exacta, por así decirlo. En este caso podemos diagnosticarlo a partir de exámenes pélvicos, o también podemos en algunos casos verlo, la parte de lo que es benigno, claro, en la parte de una exploración abdominal se puede tratar. En algunos casos, no en todos. También cuando se hacen algunos exámenes ginecológicos o también en algunas intervenciones quirúrgicas. Pero en general, el diagnóstico que se puede buscar o cómo puede diagnosticarse el tumor del ovario se puede hacer a partir también de los exámenes pélvicos, análisis de sangre, una biopsia, tomografía computarizada o en su caso lo que serían los ultrasonidos. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, dentro de la clasificación podemos ver que vamos a tener tres tipos en sí, pero el libro toma como uno cuarto y más ahorita les voy a explicar. En el primero hablaríamos de los tumores epiteliales. Los tumores epiteliales en estos casos son los más comunes y se van a originar en las células que van a recubrir la parte superficial su parte exterior superficial de lo que va a ser el ovario. En este caso, pues acá podemos ver en el cuadro que lo coloqué que encontraremos lo que van a ser tumores serosos y su clasificación que sería pues benignos, de borderline o intermedios y malignos. Los tumores benignos y también su clasificación, que en estos casos pues podríamos ver que son tumores de borderline luminosos, o sea, sus nombres específicamente, ¿no? Ya también si pasamos a hablar acerca de los tumores de cordones sexuales o estromas, hablaremos que este se va a desarrollar específicamente en lo que son los tejidos que sostienen el ovario y que van a producir pues, sus hormonas. En este caso hablaríamos de los tumores como el tumor de la granulosa, fibromas, fibrotecomas, tumores de las células Sertolini-Leydig y tumores de las células estroideales. Luego pasaremos a hablar acerca de los tumores de las células germinales. En este caso, estos tumores se van a originar específicamente de lo que van a ser las células que van a
van a producirse lo que son los óvulos. En este caso hablaremos también de lo que van a ser los tumores teratoma o lo que es lo monodérmico, disgerminoma y otros. También un cuarto que sería la metastasia del cáncer, ya sería pues como cuando el cáncer pues sufre ya, o sea, va migrando a ciertas partes más y pues se genera pues lo que ya hemos visto anteriormente, ¿no? La metastasia de cáncer varios en los extraováricos, que serían las cólicas en los apéndices, en el estómago, páncreas biliares y en la mama. Siguiente diapositiva, por favor. Y para finalizar hablaríamos acerca de un tipo, de los tipos que vimos anteriormente, acerca de los serosos, mucinosos. Exactamente hablaríamos de sus porcentajes, de estos tumores que se podrían dar en los ovarios malignos y los porcentajes bilaterales. En cambio, los serosos tendríamos un porcentaje del 47%, los mucinosos de un 3%. Como se pueden dar cuenta, el que es más, por así decirlo, un poco más común, podría ser los tumores serosos. Eso sería todo. Voy a compartirles yo un breve resumen de esta clasificación, rapidísimo para chicos. Recuerden que el ovario va a ser una gónada, por lo tanto vamos a tener células germinales. Había pedido que me hablen, Alejandra, no me has hablado de la embriología, de cómo se forman estos tumores, cómo es la nomenclatura. Todo inicia al inicio, pero las diapositivas, toda la parte biológica va desde lo que es el cuello uterino, el endometrio, parte de lo que es el ovario, trompa y ovario. Entonces, a nivel de lo que es el ovario también va a tener cierto origen similar a todos estos órganos. Por lo tanto, vamos a encontrar tumores muy similares a estos tipos de epitelios. Tumores germinales, que es el segundo en frecuencia, van a tener también una lista sexual. Todos los tumores que deriven de ese cordón sexual, ¿listo? Entonces, clasificándolos van a ser los tres tipos. Y de estos de epitelio, estos serosos, mucinosos, endometrioides, van a tener una similitud, no sé si lo están tocando sus compañeros, con lo que es el epitelio de lo que es el útero. Por ejemplo, el carcinoma endometrioide, porque en todo este epitelio que tiene el mismo origen embriológico, voy a tener que se asemeja a lo que es el epitelio del endometrio. Los mucinosos se asemejan a lo que es el epitelio de las glándulas endocervicales, que hay glándulas, mucinoso. El seroso se asemeja a lo que es trompa uterina, porque tiene cilios este seroso. ¿Okay? Entonces, aparte de estos tumores que nosotros encontramos, puede haber metástasis. Una de ellas va a ser el de las células de anillo de sello, ¿no? Y que hemos visto en estómago. A eso se llama tumor de Krukenberg. Y puede haber metástasis de otros tipos de neoplasias. Ahora, esto ya les he explicado, esta es la parte de embriología, que también ya les he explicado. Los tumores, como su compañera comentó, pueden ser benignos, pueden ser totalmente malignos o pueden ser borderline.
Ahora, para que recuerden la nomenclatura, van a ver quistes en este caso. Recuerden que el prefijo de quistes es cisto, cistoadenomas o cistoadenocarcinomas, dependiendo de lo que van a ver. Ok, chicos, esa es la nomenclatura rapidísima. Entonces, ahora sí dejo de presentar y por favor, siguiente grupo. Álvaro, Percy y André. Sí, doctora, buenas noches. Se observa, ¿verdad? Sí, Percy. Bueno, dame una breve introducción. Doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches a todos. Mi grupo y yo vamos a hablar sobre los tumores del ovario, en específico sobre los tumores del epitelio superficial y parte del estroma. Como un índice sobre los temas que vamos a tocar, como ya mencionó la doctora, va a ser sobre el seroso, el mucinoso, células claras y endometrioide. Por motivos de comodidad para la exposición, vamos a empezar con el mucinoso y luego ya el seroso. Y también para recordarles que, como ya mencionó la compañera antes, el epitelio superficial es la que está más superficial, valga la redundancia, va a recubrir los ovarios y se va a denominar también epitelio germinal porque viene de las células germinales y va a ser un epitelio cúbico simple. Bueno, les paso con mi compañero. Bueno, para empezar, vamos a ver los tumores epiteliales. Vemos que la mayoría de las neoplasias ováricas se originan en el epitelio de Müller. La clasificación de estos tumores se van a basar en su diferenciación y en la extensión de la proliferación del epitelio. Según la diferenciación, tenemos tres tipos histológicos, que son los tumores serosos, los mucinosos y los endometrioides. Y según la proliferación epitelial, se van a clasificar en benignas, borderline y malignas. Los benignos, a su vez, se van a subdividir de acuerdo a los componentes que tenga el tumor. Bueno, vemos a los cistoadenomas que vamos a encontrar áreas quísticas. En los cistoadenofibromas encontramos áreas quísticas y fibrosas, mientras que en los adenofibromas encontramos predominantemente áreas fibrosas. También tenemos a los tumores borderline y malignos. Bueno, estos en ocasiones tienen componentes quísticos. Y cuando estos son malignos, se van a denominar cistoadenocarcinomas. Los carcinomas ováricos se van a dividir en tipo 1 y 2. Los de tipo 1 son tumores de bajo grado, están asociados a tumores borderline o endometrioides. Y los subtipos histológicos que encontramos son los serosos de bajo grado, los endometrioides y los mucinosos. Mientras que en los carcinomas ováricos de tipo 2 encontramos a los carcinomas serosos de alto grado, que estos se originan en los carcinomas intraepiteliales serosos. Siguiente, por favor. Ahora viendo lo que son los tumores mucinosos, vemos que, bueno, estos representan un 20 a 25% de las neoplasias ováricas. Estos se van a dar más que todo hacia la mitad de la etapa adulta, de que son infrecuentes antes de la pubertad y después de la menopausia. Y la gran mayoría son tumores benignos o borderline. Y los carcinomas mucinosos ováricos primarios tan solo representan el 3%. Bueno, en la patogenia se va a relacionar con la mutación del proto-oncogen KRAS en los tumores mucinosos del ovario. Esta mutación también se va a encontrar en un 58% en los cistoadenomas mucinosos benignos, en un 75 a 86% en los tumores borderline mucinosos y en un 85% en los carcinomas mucinosos ováricos. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a su morfología, la superficie ovárica en los tumores mucinosos casi nunca se afecta.
El, el 5% de los cistadenomas y de los carcinomas mucinosos primarios son bilaterales. Bueno, y estos tumores mucinosos como que tienden a formar masas quísticas, ¿no? Y bueno, y son tumores que tienen, como se ve en la imagen, tienen múltiples cavidades que van a estar rellenas de un líquido pegajoso y gelatinoso rico en glucoproteínas. Y en el microscopio se pueden observar, bueno, en los tumores mucinosos benignos se observan células epiteliales cilíndricas altas con mucina apical sin cilios. Y bueno, hay una diferenciación que en la gran mayoría es de tipo gástrico o intestinal, y en unos pocos tumores se diferencian en tipo mucinoso endocervical. Mientras, en los tumores borderline mucinosos encontramos estratificación epitelial, protrusiones y o crecimiento intraglandular papilar, que le va a otorgar un aspecto parecido a los adenomas tubulares o vellosos que encontramos en el intestino. Bueno, y respecto a los carcinomas mucinosos, se observan glándulas confluyentes a manera de una invasión por expansión. Bueno, incluso se encuentran tumores con atipia epitelial marcada que algunos tienden a denominarlo carcinoma intraepitelial. Siguiente, por favor. Bueno, y acá, a modo de resumen, tenemos los tumores borderline mucinosos que, bueno, encontramos estratificaciones epiteliales, protrusiones, crecimiento intraglandular papilar y, bueno, como vemos en la imagen, son parecidos a los adenomas tubulares o vellosos del intestino. Mientras que en los carcinomas mucinosos encontramos invasión por expansión, carcinomas intraepiteliales, atípica epitelial y características no invasivas. Siguiente, le doy paso a mi compañero. Bueno, continuando con el tema, les voy a hablar sobre los tumores serosos. En este caso, estas neoplasias malignas van a ser las más frecuentes y van a representar aproximadamente al 40% de todos los cánceres ováricos. En sí se va a describir que es el líquido quístico y en conjunto todos estos tumores, tanto benignos, borderline y malignos, van a ser casi el 50% de los tumores epiteliales. De estos, el 70% van a ser benignos o borderline y el otro 30% van a ser malignos. Los benignos y borderline se dan aproximadamente entre los 20 y 45 años y los malignos después de los 45 años, a excepción si es que el paciente tiene antecedentes familiares y se puede presentar antes de los 45 años. Respecto a sus factores de riesgo, el libro nos menciona que no se conoce mucho sobre los factores de riesgo de los tumores benignos y los borderline. Y de los tumores malignos tampoco se conoce mucho, sin embargo menciona algunos factores, que en este caso son la edad avanzada, antecedentes familiares de cáncer ovárico y mutaciones genéticas. Estas mutaciones genéticas mayormente se dan en los genes BRCA1 y BRCA2, que son genes que controlan ¿cómo se llama? Son genes que controlan los tumores. También la nulliparidad y la endometriosis y ciertos factores hormonales. Las mutaciones somáticas en genes como la TP53, que es otro gen para los tumores, o en este caso el cáncer, y bueno, van a ser frecuentes en los tumores serosos de alto grado. Hablando sobre su patogenia, vamos a tener que los tumores serosos se van a dividir en dos grupos. Un grupo de tumores serosos de bajo grado y uno de alto grado. En el caso de los de bajo grado se van a originar a menudo de lesiones precursoras, como implantes serosos o algunos tumores de borderline. Estos tumores en sí van a presentar mutaciones en los genes CRAS, BRAF y ERBB2. De forma completamente diferente, van a ser los de alto grado, que la mayoría de estos tumores se cree que se originan en la trompa de Falopio.
particularmente en el epitelio de la fimbria de la trompa de Falopio. Estas mutaciones, en cambio, van a estar ya también afectando a la TP53 en más del 95% de los casos, y también lo que les mencioné sobre la BRCA1 y BRCA2, que son muy comunes y van a conferir mayor riesgo para el desarrollo de estos tumores. Se cree también que la mayoría de los tumores serosos de alto grado van a derivar de las células del epitelio tubárico y se van a implantar en el ovario. Esto van a ser las llamadas lesiones precursoras. Y también van a formar el carcinoma seroso intraepiteliar tubárico, que es el STIC. En cambio, los tumores de bajo grado van a tener una progresión más lenta y van a surgir de inclusiones corticales ováricas. Estos tumores de bajo grado van a mostrar acumulación de varias mutaciones a lo largo de los años, por ende su proliferación va a ser lenta y no va a tener mucha complejidad. En cambio, los de alto grado tienen una inestabilidad genética normalmente asociada a eso. Esto va a ocasionar que haya una progresión muy rápida. Y entonces, todo esto porque hay mutaciones en los genes de la TP53 y las otras que ya les mencioné. Hablando sobre la morfología, como ya definí, como ya les dije, van a haber serosos de alto grado y de bajo grado. Entonces, los tumores serosos se van a caracterizar por la presencia de estructuras papilares y glandulares, como vemos en la imagen, que son una especie de pelotitas, ¿no? Macroscópicamente hablando. Los tumores de alto grado van a mostrar atipia nuclear marcada y figuras mitóticas y áreas de necrosis incluso. Puede presentar áreas de necrosis. En cambio, los de bajo grado van a presentar papilas complejas, pero con menor atipia y actividad mitótica comparada con los tumores de alto grado. O sea, va a ser menos expansivo, por así decirlo. Los tumores serosos de alto grado van a tener una propensión a diseminarse rápidamente a través de la superficie peritoneal y los ganglios linfáticos. O sea que hacen metástasis más rápido. Y pueden causar ascitis, metastatizar a otros órganos dentro de la cavidad abdominal, como el peritoneo y demás. En esta imagen vamos a observar a un tumor seroso borderline, que como vemos, en este caso ha sido cortado, pero se ven, ¿no?, las estructuras papilares y las glandulares. En esta otra imagen histológica vemos ya también un adenocarcinoma. Este va a ser un tumor de alto grado. Se van a observar en los costaditos numerosas proyecciones papilares en forma de glándulas, ¿no? También algo que se me olvidó poner, pero que también nos menciona el libro, nos habla sobre el pronóstico en sí, que el estadio del tumor se va a dividir en un estadio 1, 2, 3 y 4. El estadio 1 en sí son cuando los tumores son confinados, como así decir, un tumor benigno, pero no lo es. Este va a ser el que va a tener mejor pronóstico, con una tasa de supervivencia del 90%. En el estadio 2 y 3 ya también los tumores se van a diseminar, pero solo dentro de la pelvis o alrededor del peritoneo. En este ya también su pronóstico va a ser intermedio. Va a haber una tasa de supervivencia que disminuye significativamente, como del 50% o un poco menos. Y en el estadio 4, donde ya es una metástasis total, estos ya también se van a ir a diferentes órganos, ¿no?, más importantes. Y en este caso el pronóstico de la supervivencia van a ser menor al 20%, alrededor de 5 años. A continuación les paso con mi siguiente compañero. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, pasamos a lo que es el carcinoma de células claras. Como concepto vamos a tener que
Este tipo de carcinoma va a ser un tumor epitelial maligno que está compuesto por células claras, eosinófilas o en forma de uña con patrones de crecimiento túbulo quístico, papilar y sólido. Este tipo de carcinoma va a estar asociado a lo que es la endometriosis, justo el tema que explicó el compañero. Y bueno, este carcinoma va a ser infrecuente en la mayoría de casos. Aparte de eso, vamos a ver que va a haber una alteración genética debido a diversas mutaciones. Y esta variación genética va a estar dada en los genes que es el PTN, el ARID1A y el que normalmente más se menciona es el TP53, que es donde va a haber una aberración de este y la pérdida de lo que es el gen ARID1A. Siguiente diapo, por favor. Bueno, con lo que corresponde a este tipo de carcinoma, vamos a ver que es un tumor de células claras, que es predominante la característica morfológica de ser sólido o en quiste. Como pueden ver esta imagen, que es una ecografía, donde se puede ver que es un carcinoma de células claras y muestra lo que es una masa sólida, unilocular en esa porción, esa masa media blanca. Y bueno, lo que corresponde a esta masa, su pared interna va a ser, de este quiste va a ser irregular y la pared externa es lisa. Correspondiente a lo que es asociado a otros tipos de enfermedades, tenemos que este carcinoma de células claras está asociado a lo que es a la endometriosis y también con menor frecuencia a lo que es al síndrome de Lynch. Siguiente diapo, por favor. Bueno, en lo que es las características macroscópicas, vamos a ver que normalmente esta afección de cáncer va a ser generalmente unilateral y el tamaño que va a tener esta estructura va a ser de 13 centímetros. En lo que corresponde a su aspecto de superficie, vamos a ver que va a generar estos quistes con nódulos carnosos que sobresalen hacia la luz del quiste. Y esta va a dar este aspecto esponjoso, ¿no? Con lo que corresponde a estos quistes, ¿no? Y lo que también podemos ver que esta estructura sólida puede surgir de un adenofibroma de células claras o de un tumor de células claras límite. Y también vamos a tener lo que es en la imagen de abajo, lo que es un aspecto amarillo pálido a marrón. Y puede también generar lo que es una necrosis o hemorragia. En la imagen de abajo podemos ver lo que es en una superficie de corte, lo que corresponde a muestra acá, ¿no? Áreas predominantemente quísticas, con estas protuberancias que también podemos observar en la imagen de arriba. Siguiente diapo. También en la imagen de izquierda podemos observar lo que es una afectación de la superficie ovárica, normalmente se da en el 11% de los casos, y como mencioné, en la superficie externa va a ser lisa. Y como que lo que también ocurre en la endometriosis, también lo que podemos ver que el quiste puede contener líquido marrón chocolate. Siguiente diapo, por favor. Bueno, en lo que corresponde a la histología, vamos a encontrar lo que son 3 patrones de crecimiento clásicos. Lo que más frecuente va a ser el tipo de patrón papilar. Y bueno, lo que corresponde, pueden ver en la imagen lo que es un carcinoma de células claras con patrón de crecimiento papilar y mechones micropapilares desprendidos en la imagen, ¿no? Estas papilas que observamos van a ser pequeñas, redondas y simples y no ramificadas. Y normalmente va a estar revestido con lo que corresponde a una o a 2 capas de células cúbicas, aplanadas o en forma de clavo. En lo que corresponde al tipo túbulo quístico, que normalmente se da en un 65%, el papilar se da en un 70%, por eso es más frecuente. En el túbulo quístico vamos a ver lo que es un carcinoma de células claras, también con patrón de crecimiento túbulo quístico predominante. Estos túbulos y quistes son de tamaño variable y con o sin secreciones. Y también podemos observar lo que son bolsas eosinófilas densas. Y bueno, en este caso va a estar revestido por solo una capa de células cúbicas. Y bueno, eso sería la siguiente diapo, por favor. Y el siguiente patrón vamos a ver lo que es el sólido, que se da en un 62% de casos. En este caso, vamos a ver lo que son las láminas sólidas de células tumorales con núcleos uniformemente atípicos y citoplasma eosinofílico de claro a pálido. Como pueden ver, estos tipos de células que están con citoplasma de color más
claro, ¿no? A diferencia de las otras. Siguiente diapo. Bueno, terminando lo que es la anterior tema, lo que es carcinoma de células claras, vamos a ver lo que es el tratamiento de lo que es normalmente la histerectomía o la salpingo-oforectomía y todo lo demás, ¿no? También hay la quimiorradiación. Y bueno, en este caso, epidemiológicamente hablando de lo que es las células claras, vamos a ver que a los 5 años va a haber un 90% de supervivencia, pero ya si hay estadios avanzados puede conllevar a un pronóstico peor. Y bueno, continuando con lo que es el tumor ovárico endometrioide, vamos a ver que este carcinoma de ovario se asemeja a lo que es el adenocarcinoma endometrioide del endometrio, ya antes expuesto. En este caso, el pronóstico va a ser bueno, pero en la mayoría de casos de enfermedad endometrial y ovárica concomitante, la afectación ovárica se debe a metástasis del tumor endometrial primario. O sea, normalmente se da lo que es la endometritis y ya después lo que es con metástasis va a llegar a lo que es al ovario. Y en estos casos va a haber un 10 a 15% de casos de cáncer de ovario. Siguiente diapo, por favor. Bueno, en lo que corresponde a esta enfermedad, vamos a ver que este tipo de tumor endometrial es el más común de todos, en lo que corresponde al ovario. Y bueno, si normalmente es diagnosticado a etapas tempranas y puede estar asociada con lo que es la endometriosis antes mencionada, ¿no? Lo normal es que los pacientes normalmente los pacientes diagnosticados van a ser de una edad de 50 a 60 años. Lo que corresponde a la patogenia, vamos a ver que hay un total de 15 a 20% de casos de carcinoma endometrioide que coexisten con una endometritis, ¿no? La endometriosis ovárica va a ser causante, ¿no? Lo que corresponde va a ser la precursora de lo que corresponde al carcinoma endometrioide ovárico. Y acá también vamos a observar lo que es la mutación de genes de reparación de errores de replicación del ADN, con la alteración de la que es la señal de la vía PI3K AKT, con lo que afecta a lo que es a los genes ARID1A, TP53, el CRAS, y los que también observan ahí. También una afectación de la vía de señalización del WNT beta-catenina. Siguiente diapo, por favor. Bueno, en la morfología vamos a observar que tiene una característica especial, lo que son las glándulas tubulares. Como pueden ver en la imagen de abajo, vamos a ver estas glándulas tubulares, como dicen células de espalda a espalda, como característica que separa de manera fácil a lo que corresponde a los estudios histológicos con lo que corresponde a los carcinomas de tipo mucinoso y seroso. Y bueno, también podemos ver lo que es la presentación de áreas sólidas y quísticas, como la imagen que está a la derecha, y normalmente el 40% afectan a los dos ovarios. Y tan igual como lo que es la endometritis, tenemos una clasificación histológica, como pueden ver en ahí, el FIGO 1, de grado 1, de grado 2 y de grado 3. En la imagen de arriba, lo que está a la derecha, podemos ver lo que es una cápsula ovárica, que va a ser lisa, ¿no? Y no hay afectación macroscópica de la cápsula por el tumor. Siguiente diapo. Ya, bueno, eso sería todo, doctora. Gracias. Ok, chicos. Antes que terminemos y les haga un resumen de eso. A ver, ya vamos lista, por favor. Fernando. Aguilar. Yadira Almanza. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Yamilet, ¿no está? Tampoco. María Burgos. Cristian Cabrera. Malu Campana. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Diego Campana. Josué Kawaya. Frank Diego Kawaya. Sheila Coyulle. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Andrea